Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya Miguel, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de San Carlos de Madrid y catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense, también de Madrid. Las tres noticias de impacto cardiovascular importantes que vamos a tratar hoy son que la calcificación de la válvula aórtica puede ser un problema médico grave, importante. En segundo lugar, que los factores de riesgo cardiovascular de la mujer deben ser bien evaluados durante y tras el embarazo. Y finalmente, que tenemos nuevos descubrimientos sobre la genética de la enfermedad miocardiopatía hipertrófica. Hace unas semanas en nuestro país hermano y querido, que es México, se ha celebrado una reunión cardiológica donde el punto más importante de discusión, de debate, ha sido la calcificación de la válvula aórtica como problema médico cada vez más frecuente debido a la mayor esperanza de vida, debido a esa longevidad que en nuestra sociedad cada vez hay personas, diríamos, más mayores, ancianos, ¿no? Con la edad se produce una degeneración de todos los tejidos, igual que tenemos pues, arrugas en la piel, pues en el interior del cuerpo pues también se forma fibrosis, incluso calcificación, y a nivel del corazón pues se pueden calcificar las válvulas cardíacas y la más frecuente de ellas es la válvula aórtica. Pues bien, esa calcificación, si progresa y es importante, puede comprometer la apertura de esa válvula aórtica y la salida de sangre del corazón, produciendo lo que se llama una obstrucción o estenosis de la válvula aórtica. Y quiero transmitirles de que cuando ocurre ese problema, el pronóstico es realmente malo. Es tan malo que a los 2 años de seguimiento el 50% de los pacientes con estenosis calcificada de la válvula aórtica han fallecido y muchos de ellos de una forma repentina. Por lo tanto, este diagnóstico, que se puede hacer sencillamente por un ecocardiograma, por un método no invasivo, cuando se tenga esa calcificación, estos pacientes deben ser seguidos estrechamente, realizar ecocardiogramas cada 6 meses con vistas a resolver ese problema que desde el punto de vista de síntomas pues da solo pues, una sensación de falta de aire, a veces da dolor en el pecho, dolor torácico muy parecido al de la angina, o incluso a veces mareo, incluso pérdida de conocimiento, lo que se llama síncopes. Cuando aparece eso, el pronóstico es malo y tenemos que actuar. Clásicamente la única actuación era la cirugía a corazón abierto, pero más de la mitad de estas personas no podían operarse porque tenían un alto riesgo quirúrgico. Afortunadamente hoy tenemos lo que se llama lo de la TAVI, que es la implantación, que es una solución igual que la quirúrgica, que es implantar una prótesis con un catéter y que se suele hacer por vía femoral. Y con esto hemos solucionado el problema y hemos mejorado incluso la esperanza de vida de estos pacientes que ya han alcanzado incluso una edad de los 80, son octogenarios o incluso nonagenarios, los 90 años. Durante el embarazo la mujer está muy bien controlada médicamente, se realiza de forma periódica ecogramas para ver el desarrollo de lo que es el feto, ¿no? Y además pues tiene o debe de tener un control adecuado del peso, pero una vez que ha dado a luz, todos los cuidados, diríamos, médicos o sanitarios se centran en el bebé y la mujer pasa a un segundo lugar y ya nos olvidamos de ella. Entonces, no debemos de olvidar, en este sentido, que durante el embarazo la mujer pues, gana peso y que con mucha frecuencia gana más peso del debido y desarrolla pues, cierto grado de obesidad, ¿no? Y con ello pues, sabemos que se asocia la diabetes y la hipertensión arterial. De hecho, 1 de cada 10 mujeres va a desarrollar diabetes, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, en el último ya,
y también aproximadamente esa misma proporción va a desarrollar hipertensión. En general es bien llevadero y ello, pues tras el parto, pues con la pérdida de peso, pues se puede, diríamos, regular automáticamente. Pero en algunos casos, en este tercer trimestre, se desarrolla un problema importante médico que se llama la preeclampsia o incluso la eclampsia, que son hipertensiones arteriales realmente malignas, con amenazas incluso de partos adelantados, prematuros, ¿no? Y donde la mujer está en una situación, diríamos, crítica y que precisa unos cuidados médicos especiales. ¿Qué es lo que nosotros ahora proponemos, ¿no? Proponemos que la mujer, una vez que ha dado a luz, pues sea controlada de forma regular, y si ha tenido hipertensión o diabetes o incluso obesidad, no solo se regularice automáticamente algunas, sino que necesite ayuda médica a otras. Por eso, aparte de cuidar y de observar y de querer, ¿no?, a ese recién nacido, la mujer debe ser controlada por su médico de atención primaria, problemas no relacionados directamente con la ginecología, con la obstetricia, sino relacionados con la salud, como son la obesidad, como son la hipertensión arterial y como son la diabetes, que son, diríamos, fácilmente controlables una vez que se ha diagnosticado. ¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica? Pues bien, es un crecimiento exagerado del músculo cardíaco. El ventrículo se engruesa y se hace hipertrófico, como ocurre a los deportistas, porque generan mucho más masa muscular en todo su organismo y por lo tanto también en su corazón, que lo tiene que alimentar. También se producen hipertrofias en los hipertensos, pero en la miocardiopatía hipertrófica en algunos casos es desconocida, pero en otros sabemos que tiene una relación, una causa genética, por lo tanto se transmite de padres a hijos y que se han identificado aproximadamente del orden de 15 a 20 genes que están asociados a esta enfermedad. Por lo tanto, estudios genéticos podemos ya determinar aquellas personas que van a desarrollar posteriormente o que tienen ya una miocardiopatía hipertrófica. Recientemente, hace unos meses, pues un grupo español ha dirigido un estudio multinacional que precisamente ha descubierto el último de los genes asociados a esta enfermedad. Por lo tanto, disponemos de más conocimiento sobre la genética de esta enfermedad, sobre todo a la hora de identificar familias y los diferentes miembros de la familia que puedan o no puedan tener esta enfermedad o expresarla desde una forma clínica, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la miocardiopatía hipertrófica? Pues la mayor parte de las veces es asintomática, es un problema muy serio, como es tener casi una bomba, pues que uno está asintomático, pero que en ocasiones se manifiesta en forma de perder el conocimiento e incluso morir, una muerte repentina. De hecho, es la primera causa de la muerte repentina en los jóvenes y sobre todo en los jóvenes que desarrollan deportes competitivos, ¿no? Y por eso adquiere importancia y por eso tenemos la obligación de diagnosticarla precozmente, antes de que ocurra el problema de la muerte repentina, de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Pues bien, haciendo unos estudios poblacionales o también en aquellos jóvenes que quieran practicar deportes competitivos intensos. Todos estos se deben someter a estudios cardiológicos
primero con un electrocardiograma, y si el electrocardiograma muestra pues alguna duda o que es sugestivo de una miocardiopatía hipertrófica o de alteración, someterle a un ecocardiograma que de una forma muy precisa nos va a cuantificar la cantidad de músculo cardíaco que tiene ese individuo y si tiene o no tiene una miocardiopatía hipertrófica. Es muy importante también estudiar los familiares de estas familias que tienen unos antecedentes de alguien que ha muerto de una forma repentina y que además no tiene ninguna explicación porque ha muerto pues, relativamente joven, a la edad de 20 o 30 o 40 años y no tenían un diagnóstico previo de ningún tipo de enfermedad. En estos casos es importante estudiar a los familiares para descartar que tengan también esta miocardiopatía hipertrófica, porque una vez diagnosticada ya hay una serie de características de unos que teniendo la miocardiopatía hipertrófica pueden desarrollar más probablemente una muerte repentina, otros que tienen menos probabilidades. Lógicamente, en el primero de los casos nos tendremos que adelantar y prevenir ese evento pues tan maligno, ¿no?, como es la muerte súbita, incluso implantando un desfibrilador automático debajo de la piel del individuo para tratar la arritmia, que es la causa final de muerte en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Por lo tanto, tres conclusiones a tres noticias importantes en el área cardiovascular. Cuando la calcificación de la válvula aórtica muestra signos obstructivos importantes, debe ser intervenida si queremos evitar el mal pronóstico que tienen estos pacientes mayores. Las mujeres, una vez que han dado a luz, deben ser controladas los factores de riesgo cardiovascular, especialmente aquellos que suelen aparecer en el tercer trimestre de gestación, que son la obesidad, que es la hipertensión arterial y que es la diabetes. Y finalmente, pues a todos aquellos que quieran realizar deportes de gran intensidad, competitivos, o aquellas familias que tienen antecedentes de muertes repentinas y no explicadas en gente joven, pues deben someterse a estudios cardiológicos específicos que incluyen al menos un ecocardiograma para descartar la existencia de una miocardiopatía hipertrófica. Nos veremos en el próximo Noticiero del Corazón.